Todos bienvenidos a su clase de literatura quechua, ¿no? Bien chicos, este día vamos a hablar sobre la literatura quechua o también llamada literatura prehispánica, ¿ya? Cuando hablamos de literatura quechua nos estamos refiriendo a aquella literatura que se va a dar en nuestro país a partir o desde, ¿no?, de toda la antigüedad antes que llegaran los españoles. ¿Sí? Toda la literatura quechua va a terminar siendo antes que llegaran los españoles a nuestro territorio. Y según esta parte que podemos ver es pues que una literatura quechua, ¿no?, que vamos a tener pues a un monarca teocrático, ¿no?, el único representativo que va a terminar siendo el Inca, va a tener una religión panteísta también. La parte de la economía está dado con lo que es la agricultura, ¿no?, y en algunas partes también la ganadería, y lo que son las famosas edificaciones, ¿sí? También tenemos tejidos, hay cerámica en esa época, y sobre todo los famosos ayllus, ¿no? Entonces vamos a ver que hasta aquí la literatura quechua va a terminar pues dando como una de sus primeras manifestaciones literarias, que va a terminar siendo pues los famosos cantos, ¿sí? Cantos que ellos daban o manifestaban en diversas actividades que ellos tenían, ¿no? En el hecho de la siembra o la cosecha, en el momento de que ellos iban a enterrar a sus muertos y todo ello, ellos daban lo que es un canto, una ceremonia. Bien, tenemos lo que son las características literarias de la literatura quechua, ¿sí? Una de sus características es de que era oral. ¿Por qué se considera que la literatura quechua o prehispánica era oral? Porque no había escritura. Y como no había escritura, pues simplemente estos cuentos, fábulas o leyendas se transmitían de generación a generación. También tenemos que la creencia pues de este pueblo, que lo podemos saber mediante sus leyendas y sus mitos, era pues que era también una literatura panteísta y cosmogónica, ¿no? Porque otorgaban pues valor sagrado a los seres que los rodeaban. Y uno de sus dioses principales que tenían pues era el sol, el dios Inti, ¿no?, la Pachamama, ¿sí? Diversos tipos de dioses. ¿Qué más? También tenemos que era una literatura clasista, ¿no? Se diferenciaba de acuerdo a la clase social a que se desarrollaba. Ya más adelante vamos a ver cuáles eran pues estas dos vertientes de la literatura quechua. ¿Qué más? También vemos que era pues una literatura animista, ¿no? Dotaba de cualidades humanas a la naturaleza, ¿sí? Ellos consideraban que la naturaleza también era un ser vivo como cualquier ser humano, y que para eso ellos pues le rendían culto, ¿no? A eso se le va a llamar pues que ellos consideraban que la naturaleza es parte de los seres humanos. Agrarista. Todo estaba relacionado con la actividad agraria, ¿sí? Es por eso que ellos entonaban cánticos, ¿sí? Consideraban de que la parte agraria pues era una parte muy importante porque ellos vivían de eso, ¿sí? Es por eso que ellos consideraban que la agricultura era una parte muy importante dentro de su cultura y la sociedad en la que ellos vivían. Aquí en la literatura quechua no vamos a encontrar autores. Es por eso que se dice que es anónima. No existen autores identificados. ¿Por qué no existían autores? Porque simplemente como la literatura pues era oral, se transmitía de generación en generación y no se sabía quién era el autor original de estas leyendas, fábulas, cuentos, entre otros.
Bien chicos, como les decía en la anterior característica en la parte de clasista, ¿sí? Es como habían clases sociales también a la que uno pertenecía, pues aquí vamos a ver estas dos tipos o variantes que habían dentro de la literatura quechua, ¿no? Ahí vamos a ver la literatura cortesana u oficial y la literatura popular. ¿En qué se diferenciaba? Vamos a ver que en la oficial o la cortesana, quien enseñaba ahí pues era un yachayhuasi, ¿no? Que era una persona pues que pertenecía a una clase alta y enseñaba pues a los niños prácticamente, porque esos niños pues iban a crecer en una clase social alta y por ende tenían que enseñarle cosas que iban ellos aprendiendo dentro de su sociedad. ¿Qué más? También había lo que es la manifestación de un gobierno teocrático, ¿no? En este caso el rey era el Inca, ¿no? Esa era la máxima autoridad. ¿Y de dónde nacía este personaje? Pues simplemente tenía que pertenecer al mismo linaje, ¿no? Ya que pertenecían a la clase más alta y por ende también pues el Inca era considerado el hijo del sol. Destacan en esta literatura los cantares épicos, ¿no? Los famosos leyendas, ¿no? Las famosas leyendas, pues, donde se consideraba que, por ejemplo, los reyes o el Inca no nacía igual que los del pueblo, ¿no? Sino que eran, pues, considerados hijos de dioses también. ¿Qué más? Había lo que es el solemne serio, ¿no? Obviamente se abarcaba bastante lo que era la seriedad también y en el hecho de cumplir las reglas. Y su fin también era didáctico porque enseñaba, moralizaba y lo que se consideraba era pues que las personas de clase alta tenían que ser en su mayoría personas intachables, ¿no? Lo que se buscaba era pues que ellos sean ejemplo para los demás. ¿Qué más? Tenemos lo que es la literatura popular, la otra parte, ¿no? Aquí quien enseñaba era un arabicus, ¿no? Un arabicus pues que era un profesor del pueblo que enseñaba los quehaceres, ¿no? Los quehaceres de una mujer, de un hombre, en el campo, en la agrícola, ¿sí? Y esta manifestación, ¿dónde se pueden ver? Se pueden ver en los famosos, en el ayu, ¿no? También se pueden ver en los cantos. Eso es lo que se va a terminar, el hecho del trabajo comunitario. También se venían pues con acompañamiento musical. Vamos a ver que este tipo de literatura en su mayoría era pues cantado por el pueblo, ¿no? Vamos a ver que a diferencia de la literatura cortesana pues lo que ellos más destacaban eran los cantares épicos, ¿sí? Mientras que la literatura popular era más dado lo que es la literatura, en este caso el género lírico, las famosas canciones y poemas que las mismas personas del pueblo creaban para cantar, ¿no? O para bailar también. Entonces ahí vamos a ver lo que es los versos breves, ¿sí? Habían poemas breves que eran cantos específicos para un momento indicado. Era más nostálgico, más amoroso, ¿sí? Y vamos a ver pues que hasta aquí vamos a ver que en la literatura quechua habían pues clases sociales. Bien, continuamos. Ahora, en la literatura quechua también se van a desarrollar varios géneros literarios, ¿sí? Uno de esos géneros importantes que también vamos a conocer es el género épico, ¿sí? En el género épico o narrativo también a su vez es que va a estar pues los famosos mitos y leyendas en el género épico y en el narrativo lo que es las fábulas. Luego vamos a tener también lo que es el género lírico, donde están las famosas canciones como el ayi, el araui, y entre otras canciones más, ¿no? Que cantaba prácticamente el pueblo. Luego tenemos pues la parte del género dramático, ¿no? El género dramático que es
la parte de la escenografía, ¿no? La parte del teatro, y también se va a desarrollar lo que es el género dramático, ¿no? Que es la parte del drama. Toda esta finalidad o la creación de estos diversos géneros se va a hacer con un fin, ¿no? Con un objetivo. Y es el objetivo de ser simplemente enseñar al pueblo. Sí, ese es el fin didáctico, de enseñar, moralizar al pueblo a través de fábulas o relatos que los diversos o las diversas personas empezaban a contarle a sus hijos, ¿sí? Y de ahí pues sacaban una enseñanza por las cuales ellos pues aprendían, ¿no? Tenemos la parte del género épico narrativo, ¿no? En la parte del género épico narrativo vamos a ver pues que están los famosos o los famosos mitos y leyendas, ¿sí? Hay mitos como el mito de Bichama, por ejemplo. También vamos a ver sobre las leyendas de los hermanos Ayar, de Manco Cápac y Mama Ocllo, entre otros. Todas estas narraciones lo que hacen es perennizar el recuerdo de los dioses, ¿no? Se utilizaban pues estos diversos mitos y leyendas, le enseñaban a los niños para que nunca los niños olviden, ¿no? De quién es su creador, a sus dioses sobre todo, ¿no? Para que también ellos más adelante enseñen a sus hijos, y así seguía pues la cadena para tener presencia o presente de que había un Dios todopoderoso, y eso eran pues los diversos dioses de la época que ellos consideraban o tenían, ¿no? En ese caso el dios Sol, la Luna, la Quilla, ¿no? Y entre otros dioses más. ¿Qué más? También vamos a ver que la parte del género épico narra una catástrofe cósmica, ¿no? O sea, vamos a ver que en los diversos mitos que también se va a contar, era pues que un momento a otro ellos consideraban que así como tuvieron un gran Inca, así como el Inca Pachacútec, ¿no? También consideraban pues que más adelante, después de haber muerto ya Pachacútec, iba a aparecer otro Inca, ¿no? Otro Inca pues que los iba a llevar a muchas victorias y a vivir bien como la época de Pachacútec que vivía, ¿sí? Esto también va a nacer pues un mito de Incarri, ¿no? Del mito Inca Rey, ¿sí? Ahora, también vamos a ver que estos mitos y leyendas se van a basar pues en las creencias y en las orientaciones didácticas, ¿sí? La mayor parte de estos mitos, aparte de poder brindar creencia a la sociedad, también lo que se busca es orientarlos a lo que es a los valores, a la buena educación, ¿no? Eso es lo que se va a terminar buscando entonces con estos mitos y leyendas. En el género lírico, lo que van a estar presente es la parte de la poesía, ¿no? Sobre todo los famosos cantos o canciones. La mayor parte de lo que es las canciones van a estar acompañados de instrumentos musicales. Hay un predominio de símil, ¿no? El símil, que es la comparación. En la mayor parte de lo que es sus canciones comparan, ¿sí? Comparan sus vivencias con algún dios, o comparan también algunas actitudes, ¿no? Que puedan terminar teniendo los seres humanos con los dioses. La mayor parte de sus canciones son versos cortos. Hay largos, pero son muy pocos, pero la mayor parte van a terminar siendo versos cortos. En estas canciones lo que van a expresar son las sensaciones del mundo. Van a expresar muchas veces sus sentimientos, ¿sí? También van a expresar su alegría, su miedo, en diversas cuestiones que ellos puedan tener. También sus victorias, ¿sí? Entonces vamos a ver que el género lírico va a terminar pues siendo en la mayor parte un hecho muy importante que ayuda en realidad a lo que es la manifestación lírica.
No practican la rima porque desconocen lo que es la rima, y el carácter es colectivo, ¿no? En su mayor parte ellos están dados pues de cantarlo en grupo de personas. Continuemos. El género dramático está abarcado más a lo que es la parte de la clase noble, ¿no? Uno, porque vamos a ver que las representaciones que se hacían en esa época eran representaciones de origen militar y religioso, donde los personajes principales en su mayoría eran familiares del Inca, era el Inca, o también eran pues personas que pertenecían a una élite. Ahora, ¿qué más? Vamos a ver que los escenarios eran diferentes. Vamos a ver que en la obra Ollantay vamos a ver que hay una parte que es una parte de la escena va a terminar siendo en el Cusco mismo, ¿no? En lo que es en el lugar donde vive el rey, el Inca en este caso, y luego se van a ver algunos hechos de guerreros históricos, ¿no? Que tienen que ver con la vivencia, pues en este caso, de lo que vivía Ollantay, ¿no? Ya que Ollantay era un general, ¿sí? Entonces vamos a ver que la parte de género dramático está más asociado a lo que es al Inca. Bien, continuamos. La obra Ollantay es una obra anónima, ya que tiene el género dramático y la especie drama. Vamos a ver que esta obra va a terminar siendo pues escrito, ¿no? En un principio en quechua por Antonio Valdés. Una vez que fue escrito en idioma quechua, va a ser publicado por primera vez por Bon Studi, ¿no? En el año de 1857. Obviamente que va a estar publicado en quechua. Luego, José Sebastián Barranca va a hacer pues en versión castellano esta obra en quechua en el año de 1868. Y a su vez también pues obviamente lo va a publicar, ¿no? Después vamos a ver que va a terminar siendo también publicado por otra persona, en este caso en el Cusco, por José Palacio, ¿no? Bajo el nombre de Apu Ollantay, ¿sí? Entonces vamos a ver que la obra Ollantay es una obra anónima, pero que va a ser primero escrito en quechua, luego publicada y luego va a ser traducida al castellano para después ser publicado, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante cuáles fueron pues las tesis por las cuales se consideraba que la obra Ollantay tenía pues varias versiones en su creación. Tenemos 3 tesis sobre el origen de la obra Ollantay. Primero, tenemos lo que es la tesis incaísta, donde se considera que la obra Ollantay era pues auténticamente, netamente creado por los incas, ¿no? Y que poseía personajes incaicos y aparte que estaba en idioma quechua, se considera que la obra Ollantay pues netamente es peruana, ¿no? Incaica. La otra tesis se dice que es hispanista. ¿Por qué se dice que es hispanista? Ellos consideran que pues tiene un origen español y que fue escrito en la época colonial por la presencia del bufón, ¿no? ¿Por qué la presencia del bufón aquí es importante? Porque aquí vamos a ver pues que el bufón es un personaje creado por un autor español llamado Lope de Vega, ¿no? Y en la obra Ollantay vamos a ver pues a un bufón, ¿no? La presencia de un bufón, y por eso también se dice pues que es una obra netamente española. Hay otra tesis que es la tesis ecléctica, donde se considera
que tanto la tesis incaísta y hispánica están fusionadas, ¿no? Tienen la presencia de las dos tesis. Es por eso que la ecléctica considera que tanto la incaísta como la hispanista están dentro de la obra Ollantay, ¿no? Esto es sostenido pues por José de la Riva Agüero y Ricardo Rojas, ¿no? Ahora, obviamente que estas tesis tienen pues bastante criterio, ¿no? Porque sí, vamos a ver que la obra Ollantay es una obra netamente personajes, los personajes van a terminar siendo personajes incaicos, va a tener la cultura incaica, ¿no? Pero también vamos a ver pues la presencia de un bufón, ¿sí? Entonces, de esas tres tesis, todas son válidas, son consideradas, ¿no? Que a su vez pues nos ayuda a poder conocer mejor lo que es el género dramático en lo que fue la literatura prehispánica. Bien chicos, al final de esta clase, en las indicaciones, les voy a pedir por favor que las diapositivas lo puedan copiar en sus cuadernos, ¿sí? Y desarrollar algunas páginas de sus libros, que ya los también estoy dejando en las indicaciones. Y también les voy a dejar algunos links donde ustedes pueden ingresar a YouTube y poder escuchar algunos audios sobre el argumento de Ollantay, ¿sí? Sería bonito, sería genial si es que pudieras de repente leer la obra Ollantay, ¿no? Porque es parte de nuestra literatura peruana y es parte también de la cultura que tenemos, ¿no? Ya que la literatura incaica es aquella primera manifestación literaria que van a hacer en nuestro país para luego pues dar hincapié a otras corrientes literarias que se va a terminar desarrollando en el Perú. Bien chicos, hasta aquí sería la explicación. Cualquier duda que ustedes tengan, por favor háganmelo saber para así poder de repente comunicarnos y poder ayudarles.